Buenos días, padres aliados. Este hermoso sábado presentando un evento especial traído a ti por Niñoscopio en el grupo de enfoque Padres Aliados, dirigido a mantener el enfoque, a cultivar la certeza y, por supuesto, al entrenamiento emocional. Soy su anfitriona Astrid Perellón, fundadora de Niñoscopio, y un poco más sobre mí en una publicación anterior a esta, pero sirve para abrir el tema justamente. Soy una ávida lectora desde que tengo 4 años, gracias a que mis papás implementaron el método Doman para enseñarme a leer desde lo más temprano posible, cuando nace el interés. También soy autora publicada desde los 6 años, cuando llamó la atención uno de mis cuentos para publicarse en el periódico escolar, y desde entonces no he dejado de escribir ni publicar, y tengo ahora 11 libros a tu disposición, varios de ellos de manera gratuita en la pestaña de archivos aquí en el grupo Padres Aliados. Además de ello, tengo experiencia frente a grupo desde los 12 años, porque pertenecí al programa de Niñoscopio, en ese entonces escolarizado, cuando mis papás lo idearon. El programa se llamaba Junior Teacher y se nos orientaba a los niños que tenían interés en transmitir sus conocimientos o que destacaban en cierta rama específica, si es que lo deseaban, cómo diseñar contenidos pedagógicos e impartirlos frente a grupo, orientar a otros a hacer lo mismo que uno hacía. Es por eso que desde los 12 años me encuentro dando clases a personas de mi misma edad, menores y de más grandes que yo. Y a partir de los 15 comencé a cobrar por ello. Soy conferencista desde entonces, diseñando contenidos no solamente de entretenimiento en tiempo real como cuentista, es decir, las personas me dan palabras del público y yo invento el cuento en tiempo real, sino que también contenidos específicos para el desarrollo de la persona, también estos en tiempo real a partir de mi experiencia y a partir del interés del público. Por eso invito a los presentes que a lo largo de esta breve probada, pero tangible, porque son los 3 secretos del talento, puedan manifestar sus dudas o comentarios o dejar sus likes o sus caritas que nos permitan saber que están ahí, ya los veo, y que el tema está aportando algo a sus vidas. Bueno, entonces llevo más de 20 años dedicándome a esto profesionalmente, insisto. A partir de los 15 comenzaron a pagarme por ello y era muy extraño de ver que los papás estuvieran dispuestos a pagarle a un menor de edad por escuchar sus consejos. Ya que se me había orientado para preparar y diseñar contenidos, fue muy sencillo para mí en ese entonces descubrir que lo que yo podía aportar a los papás era cuál es la visión del niño con respecto a la relación padre-hijo. Vamos entonces a hablar de ello. Habrán notado que entonces el camino hacia el que yo me dirigí tenía que ver con la inteligencia lingüística, con la elocuencia y con ser capaz de poner en palabras lo que sucede aquí y de integrar el interés del público o percibirlo para poder tejer sobre eso. Bueno, esto que algunos pueden llamar improvisación, que otros pueden llamar simplemente elocuencia, unos quizá de una manera más libre han pensado que tiene que ver con mi carisma, pero es una habilidad aprendida. Y es sobre lo que vamos a hablar hoy. Los 3 secretos del talento están relacionados con identificar a tiempo el talento de nuestros hijos. Y insisto a tiempo porque obviamente en el momento en el que egresan de la prepa es ya muy tarde para que el cerebro, que había sido flexible en sus primeros años, pueda ejecutar de una manera destacada. Claro que lo puede hacer, claro que se pueden desarrollar capacidades. Yo misma, desde los 30 años, comencé a estudiar danza contemporánea y no creo que es para nada tarde. Cuando se tiene interés, entonces es buen momento. Pero sí es importante notar que los primeros años tiene el cerebro posibilidades que después uno no sabe cómo replicar. Simplemente es por eso, uno no sabe cómo replicarlas. Vamos a comenzar con un test, con una prueba para los que están escuchando. Y si lo quieren compartir en los comentarios sería mucho más interesante para animar a los demás y también para los que puedan ver esta presentación cuando ya pasó en el muro de Padres Aliados, vean qué es lo que se contestaba y que ellos también quieran participar. Aquí va la primera prueba. Pregúntate entonces, adulto, ¿hay cosas, qué cosa podías hacer de niño
que sientes que ahora no podrías hacer de adulto? Ten en mente tu respuesta y si gustas compartirla sería interesante. ¿Qué cosa hacía de niño que siento que ahora de adulto no podría hacer? Si quieres agregar el por qué, también sería mucho más, aportaría muchísimo más a los demás. ¿Qué hacía de niño que siento que ahora no podía hacer? ¿Qué tan rápido llegues a tu respuesta es el verdadero test? Si los quieres compartir, no sientas pena, adelante, o puedes inventar lo del primo de un amigo, algo que el vecino sientes que hacía de niño y que no podía hacer porque lo conoces, porque llevas viviendo en la misma colonia por años. Lo que gustes decir sería importante, porque la verdadera prueba es cuánto tiempo tardaste en contestar. Porque eso habla, aquí va, de tu flexibilidad mental. La flexibilidad mental es la capacidad del cerebro de cambiar, de adaptarse al cambio. Y por eso no importa que hubieras contestado o qué lógica hubiera tenido, que hubieras dicho, de niño podía subir a los árboles y siento que no lo podría hacer ahora. No importa qué contestaste, sino qué tan rápido llegaste a ello. Si tienes en la mente varias cosas y llegaron muy rápido, entonces habla de que se ha disminuido tu capacidad, tu flexibilidad mental. La flexibilidad mental es lo que nos permite salir adelante. Y es por eso que Niñoscopio se llama Niñoscopio, porque ver las cosas bajo la lente de un niño no se refiere al niño que tenemos al lado. Quizá ese mismo niño también necesite recuperar su flexibilidad mental. Pero ciertamente hay cosas que el cerebro del niño puede hacer, y una de ellas es dominar su talento. Ahora sabes cuál es tu flexibilidad mental, y esto va a ser útil porque puedes hacer la misma prueba a tus hijos. No importa su edad, tú puedes preguntarle qué cosas hacías antes para ellos, y será interesante ver qué es antes para ellos, qué cosas hacías antes que sientes que ahora no puedas hacer. Ellos te pueden decir muchas cosas interesantes que hablarán de su personalidad, pero es que tan rápido contestan lo que te dirá verdaderamente dónde está su flexibilidad mental. Esa es la primera cosa que vamos a hablar ahora. El desarrollo del talento, el primer secreto para ello es conservar la flexibilidad mental. Y si se ha perdido con el tiempo o ha ido disminuyendo, es recuperarla. La flexibilidad mental es clave. Significa como si uno tuviera a su disposición toda la biblioteca que es el cerebro. La flexibilidad mental sería la capacidad no de decir, ay, ese título ya se nos agotó, hace mucho que no voy a esa sección de la biblioteca, sino saber que como la traes aquí, tendrías que poder tener capacidad para ejecutarla. No es que tengas la misma capacidad ahorita si te subes a un árbol, pero creer que podrías volverlo a hacer tendría que ver con tu flexibilidad mental. Podría volver a intentarlo, tal vez abrir unos raspones, sería cuestión de práctica, etc. Habla de tu flexibilidad mental, no de tu flexibilidad física, no de tu capacidad aeróbica, ni de tu salud, sino de tu flexibilidad mental. Esta biblioteca que cargas, los niños también la tienen. La diferencia entre la biblioteca que los niños cargan y la tuya es que ellos, al no haber hecho todavía caminitos muy bien marcados, podrían acceder a cualquier cosa. Tienen un acceso más libre a toda la biblioteca, pero la biblioteca es la misma. Tienes la misma información genética que un niño. Por eso llamo a veces a la biblioteca, o me refiero a que la biblioteca representa el genoma humano, la información de toda la humanidad. Vámonos entonces por partes. Tienes entonces una biblioteca ilimitada y dependiendo de tu flexibilidad mental tienes más o menos acceso, no dependiendo de tu edad. Podemos ver claramente en niños muy pequeños que su flexibilidad mental se ha disminuido a partir de lo que los adultos les dicen que son capaces de hacer o no, o a veces no por lo que les dicen, sino al impedir que lo intenten o que lo hagan o diciendo, todavía no puedes, no es edad, luego lo sabrás hacer, aunque son cosas que consideramos ciertas. Entonces ese acceso en la biblioteca no se practica. Y el niño, en vez de intentar y fallar, decide desde ahora, por lo que le dices, que no lo va a intentar. Y la flexibilidad mental se va disminuyendo. Tenemos entonces una biblioteca ilimitada, que es la información de toda la humanidad. Todos, sin importar su sexo, su raza, su condición socioeconómica, su acervo cultural, tienen acceso a la misma biblioteca. Puedes decir,
No se expresa de la misma manera una persona leída que una persona que no ha leído mucho. Aunque no tengan el vocabulario, tienen acceso a la misma información. Podemos encontrar casos, sin número de casos, de personas de recursos diferentes que su inteligencia le llamamos inteligencia de calle o que están conectados con la naturaleza y sabemos que ellos tienen acceso a algo que uno parecería no tener y no entendemos por qué. Si uno ha leído, ha estudiado, dicen, ¿qué tienen ellos que no tengo yo? Tenemos acceso a la misma información, simplemente a partir de sus experiencias de vida han decidido usar información distinta, información que a lo mejor les hace sentir más conectados con la naturaleza, atentos y observando qué es lo que ocurre en su entorno. Y en cambio uno obtiene esa información de los libros, de las pláticas, etcétera, de distintos medios que no son los que están relacionados con la naturaleza, sino que han sido procesados por el ser humano. Esperanza, buenos días. De niña me gustaba jugar mucho en el río. Colgábamos en un árbol un lazo y nos columpiábamos. Súper divertido. Me gustaría saber si te crees capaz ahora de hacerlo. Pues tenemos entonces ahí el primer punto de partida. La flexibilidad mental y el acceso ilimitado están de la mano. ¿Cómo tiene uno acceso a la información del cerebro? Tenemos entonces nuestro primer secreto, los que gusten tomar notas o simplemente para poder hacer sus preguntas con el mismo vocabulario. El primer secreto entonces es que la flexibilidad mental es la que define el tipo o la calidad de acceso que tenemos a la información ilimitada en el cerebro. Información ilimitada. Y no es información que se adquiera con el tiempo, eso es la experiencia. La información genética llega con nosotros desde que se formaron las neuronas y está presente en el individuo todo el tiempo. Pero la flexibilidad mental es la capacidad de pedir o no esa información. Secreto número 2. ¿Qué es entonces lo que define qué información pedimos? Y aquí va una cosa muy importante. Probablemente te suene con lógica lo de la flexibilidad mental, lo del código genético, lo del acceso ilimitado, quizá. Pero, ¿a qué no habías escuchado esto? La información a la que tienes acceso en tu biblioteca está relacionado, este es el segundo secreto, con la emoción. No es tu conciencia, tus palabras, tus actos, tu valor personal, tu sentido de merecer lo que le pide información al cerebro. Es tu emoción. Recordemos que la emoción son químicos. Entonces, los químicos están construidos como una secuencia, entonces digamos que son una serie de pasos, y esos pasos son los engranes que detonan pedir información al cerebro. No me voy a poner muy técnica, pero tienes que saber que es la emoción la que pide información al cerebro. Y esto es importante de reconocer porque entonces, observando las emociones de nuestros niños o su rango emocional, podemos saber si estarán en posibilidades de dominar su talento o no. No digo que no sean inteligentes, no digo que sean o no con un coeficiente intelectual notable. Eso no tiene nada que ver. Podemos encontrar niños sobredotados que tienen una vida emocional poco trabajada o muy pobre o que es mero producto y reflejo de lo que ven en casa. Entonces, aunque sean muy inteligentes, no podrán dominar su talento porque no sabrán dominarse a sí mismos. Tendrán mucha información, tendrán respuestas notables, sabrán resolver problemas, pero no tendrán la vida que ellos desearían para sí mismos porque no se les ha dado la herramienta más importante, reconocer que es la emoción la que pide acceso a la información. Así que puedes estar analizando un problema, lo que quieras, niño inteligente, grande o pequeño. Puedes estar analizando el problema, lo que quieras, analizando las posibilidades, las estadísticas, las ecuaciones, las ventajas y desventajas, y creer que vas a llegar a una solución útil o la correcta, pero nunca podrás llegar a una solución que tú sepas que es garantía y que tiene aplicación a la vida si no usas tu emoción para ello. Es la emoción la que te conecta con la información de la manera más eficiente. Entonces ahora, en vez de pensar como una biblioteca, hablemos de esto como una carretera. Las carreteras, cada área o cada habilidad ejecutada o aprendida forma su carretera y las transitamos cada vez que pasamos por esa habilidad. Y
Es la emoción la que te haría voltear con la carretera más eficiente para la solución de algo. A eso me refiero. Un niño entonces puede tener muchas carreteras y haberlas transitado muchas veces porque ha desarrollado esa capacidad tremenda que llamamos talento. Pero su emoción está conectada con la carretera adecuada en el momento. Que conducen al optimismo, la alegría, es la última emoción. El optimismo o niveles que tener porque claridad da una imagen mental, pues de eso, desde ningún agobio. Esa es la claridad. No me refiero a la claridad de, tenía la claridad de que debía. La claridad se siente como sabe que esa acción no solamente te beneficia a ti, me indica la 19 de la mañana, si se escucha y si se ve, ¿qué tal? Creo que solo se desconectó brevemente y recuerden que por alguna razón, por las transmisiones de internet, lo ven con 1 minuto o 2 de retraso, incluso he visto. Cuando estoy leyendo sus comentarios, apenas me aparecieron, pero no es en el momento que ustedes los acaban de poner. Sin embargo, bueno, hacemos lo mejor posible con esta transmisión y el contenido de todas maneras es valioso. Tenemos entonces dos secretos hasta el momento. Número 1, el primer secreto es tu flexibilidad mental o la capacidad del cerebro de cambiar, lo que te conecta con la información o con el acceso o la calidad de acceso a la información ilimitada de tu cerebro. Hablo de ti y de los niños. Número 2, la emoción es la que define qué información es a la que vas a tener acceso. Entonces, solamente la emoción de claridad puede garantizar el resultado o puede garantizar que la decisión tomada es la que va a dar resultado. La claridad, no el optimismo, no la esperanza, la claridad. Ya tienes 2 cosas muy importantes. 3 secretos del talento tienen que ver con, ok, tu hijo puedes notar que tiene o no talento. Desde el minuto 15 empezó a fallar la transmisión. A ver, voy a escribirles 8:20, 8:20, ¿qué tal? Porque sí, al minuto 15 me señaló aquí que se desconectó y se volvió a conectar, y entonces retomé la frase desde donde me había quedado. Entonces, es posible que con el rezago que van viéndolo, apenas ahorita estén viéndolo correctamente. Pero no hemos saltado nada importante, hemos señalado los puntos y creo que vamos bastante bien. Número 1, la flexibilidad mental define qué calidad de acceso tienes a la información ilimitada que hay en tus genes. Número 2, es la emoción la que te hace voltear hacia la información útil o no. ¿Listo? Y
Y entonces va el secreto número 3, porque decíamos, entonces, tu hijo puede tener talento o no, pueden tener muchos talentos, puedes ni siquiera todavía saberlo y querer detectar ese talento. ¿Cómo identificamos entonces el talento? Ahora, en las dos anteriores son señales de cómo conservarlo y cómo cultivarlo. Conservarlo sería mantén tu flexibilidad mental para que pueda tu cerebro seguir puliendo y dominando ese talento. La número 2, la que tiene que ver con tu emoción es, bueno, ¿cómo hacer que ese talento sirva para mi vida? Y eso tiene que ver con la emoción. Si orientamos a nuestros hijos para tender hacia la claridad, entonces su calidad de decisiones será garantizada. Puedo decir libremente garantizada. La claridad sí garantiza resultados. Si te pones a dudar, perfecto. Si te pones a dudar sobre si has tenido buenos resultados desde la claridad, estás dudando, entonces no era claridad, eso es más que obvio. La claridad sí garantiza resultados. Aquí va el número 3, ¿cómo identificar el talento? Ya sabes entonces, cómo desarrollarlo, cómo mantenerlo para que sirva en algo en la vida y cómo identificarlo. Verás, y sobre esto puedes encontrar nuestros textos gratuitos en la pestaña de archivos, gratis en este grupo. Ya no me pertenece desde una investigación, ahorita no nos distraigamos con esto. Ignición es este chico que pone su interés en algo. Entonces, hubiera volteado hacia cierto lugar en su cerebro. A través de la práctica profunda de la carretera, hasta que le sale una hora diaria a violín. La práctica de interés, seguir tan lejos y tan profundamente como el individuo quiera, porque lo que va a ocurrir es que va a fallar de interés puesta por el exterior. La carretera que te hace dominar un talento. El resultado del dominio viene en el momento en el que el niño, con su interés, no le preocupa fallar porque quiere seguir adelante. Entonces, cuando hay ese interés, no importa cuántas veces caiga, se va a levantar y lo va a volver a hacer. Y eso no solo es perseverancia, sino que eso en el cerebro hace práctica profunda. Pavimenta la carretera hasta un nivel en el que cuando vuelve hacia la carretera, el caminito ya está hecho. Esa es la diferencia. En el cerebro, la práctica profunda hace la diferencia porque lo que hace es producir mielina, pero este es un término específico, especializado. Significa que los caminos, las conexiones entre las neuronas hacen un recubrimiento más grueso. Y al hacer un recubrimiento más grueso, recordemos que el cerebro son descargas eléctricas, impulsos eléctricos y químicos. Es como entonces, si la tubería fuera gruesa, nada se escapa, practica, 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 y al practicar, practicar y recubrirse ese caminito, ese camino queda formado. A eso voy, la práctica profunda deja un recubrimiento tal que el camino queda dicho. No que se vaya a dedicar ya a eso de por vida. Lo que estamos hablando es que el cerebro va practicando habilidades, no va practicando profesiones, no tienes al siguiente contador o al siguiente ajedrecista, porque en este periodo de su vida sea de lo único que habla. Está desarrollando habilidades. Lo que no sabemos y es la tercera cosa que debe notar el papá es que al identificar el talento no significa corre, gasta, inscríbelo en algo, significa observa. Un niño que está interesado en deshacer los juguetes y volverlos a construir y falla, bueno, si no tienes problema con eso, entonces observa qué ocurre. No es que ya tengas que saltar al siguiente campamento de robótica, solamente tiene que ver con que tienes que observar, porque el niño todavía está con las cosas que tiene en casa, probando y fallando, desarrollando habilidades. Los papás constantemente acuden a mí porque se dan de topes, porque ya corrieron a meterlos a Baby Ballet, ya corrieron a meterlos a esto, ya gastaron en esto otro, y después de las 2 semanas el niño ya no quiere regresar.
A veces es porque no tolera la frustración de fallar, y entonces nos volvemos al punto. Si no hay interés, si no hay ese chispazo, ¿cómo va a probar y fallar, probar y fallar? No hay esa voluntad. Lo que le impusiste fue una disciplina de llevarlo a una clase. Y claro que es un gasto infructuoso. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos piden un pago por clase, sino que haces un pago asumiendo que ya va a continuar por ahí, pero no era el camino que deseaba. Solamente estaba interesado quizá en un conjunto de habilidades o en una apariencia o en una actitud que observó al que tenía esa habilidad. No estás pisoteando sus sueños si te esperas a observar qué camino traza a partir de interesarse en algo. De hecho, está siendo muchísimo más inteligente, porque la verdadera inversión será cuando se observe que realmente el niño, después de probar y fallar, ya está dominando un conjunto de habilidades, con lo que sí, el niño para él la lógica. Bueno, si hay, no solamente estás permitiendo que se construya, no vas a esperar en todo, ya vaya avanzado, para práctica profunda, la frustración le facilita el acceso, probablemente dificultad, que raro avanzar. Vamos entonces a hacer un recuento. Número 1, el primer secreto del talento es la flexibilidad mental. La flexibilidad mental se va perdiendo si uno no la practica. Es decir, la capacidad del cerebro para cambiar la conserva toda la vida, pero uno no tiene acceso a ella si no la practicas, si no te permites intentar esto, intentar lo otro, según, punto número 2, el interés o la emoción que te cause algo. La emoción es la que te hace voltear hacia un nuevo tema y es la que te hace seguir por ahí. Ese chispazo es el que nos permite identificar, no que eso ya vaya a ser su vocación de por vida, sino que hay un interés y que hay que prestar atención a lo que sigue. Ese chispazo entonces lo hace voltear a algo y nos lleva al número 3, la práctica profunda. La práctica profunda no viene de uno de, bueno, pues entonces hazlo diario, párate temprano y hazlo. Si hay verdadero interés, lo va a hacer y va a fallar y va a volver a intentar, y va a fallar y lo va a volver a intentar, a menos que tenga una muy baja resistencia a la frustración. Nos lleva de regreso al punto 2, la emoción lo es todo. Si el niño no sabe usar sus emociones, las emociones no se controlan, las emociones se usan. Si no sabe usarlas, entonces cualquier cosa que intente lo va a frustrar y entonces va a cambiar de cosa. Y no será porque haya perdido interés en eso, sino porque no sabe qué hacer con eso que siente ante fallar. Regresamos entonces al punto número 3. La práctica profunda no es impuesta por el exterior, viene del interés personal. Así que, papás, hay varias cosas que podemos hacer. Quizá podríamos bajarle 2 rayitas a esa exigencia de venir a comer a su hora, porque cuando nació un interés, podríamos estar notando o estaríamos presenciando la maravilla de cómo se domina el talento, ¿sí? No va a pasar nada porque se salte 1 o 2 comidas. De hecho, todas las biografías de los grandes mencionan en algún punto que estaban tan clavados en un proyecto que olvidaban bañarse, que olvidaban comer. Y uno siente que eso es tan importante para los niños, pero si el hambre es hambre, se van a parar y van a venir, ¿sí? Y entonces se puede negociar. Oye, no puedo estarme parando a calentarte cada vez que quieras. Entonces, si no vienes a comer, no es un castigo, pero si no vienes a comer, la comida va a estar fría. O según la edad, tal vez te la vas a tener que calentar solo. Se pueden llegar a acuerdos que lo conduzcan a darse cuenta que es muy importante lo que está sucediendo en el momento que el interés lo hace clavarse en algo. Porque eso que desdeñamos, eso que creemos que pueden retomar, luego lo haces, después lo haces, está haciendo a un lado este tercer secreto, que es la práctica profunda. La práctica profunda, esa capacidad de centrarse en algo y fallar y volver a intentar, y fallar y volver a intentar, es lo que pavimenta la carretera del talento. Se domina un talento cuando se hace práctica profunda que gradualmente lleva al niño a darse cuenta cuando ya no puede más por su cuenta y entonces sí solicita, necesito algo. Bueno,
Hay muchos consejos. Si lo que te está pidiendo es algo que está fuera de tus posibilidades, pueden ir a conocer a una persona que se dedica a eso, pueden ir a entrevistar a alguien, pueden encontrar información de calidad sobre tutoriales, pueden hacer muchas cosas antes de ir corriendo a gastar en la matrícula de algo que claro que le gusta, pero que para dominarlo puede hacer muchísimas cosas antes de tener que ir a gastar en ello. Si tienes las posibilidades, ve tantas veces como quieras, aunque te deje la matrícula a medias o aunque le hayas comprado el uniforme y resulta que no soporta las burlas de los demás o que no le gustan sus pies descalzos y ya no quieren ir. Puedes tú también intentar y fallar como padre, y eso te permitirá pavimentar la carretera de la paternidad. Pero ahora tienes 3 secretos que te permitirán tomar decisiones muchísimo más deliberadas e inteligentes, no solo a su presente, sino a su futuro. El futuro no está por las clases a las que lo inscribas ahora, sino en reconocer que cuando hay un chispazo o un interés y que esa emoción se mantiene, entonces está ocurriendo algo aquí sobre lo que no podemos aportar nada. No hay nada que puedas aportar como adulto que sustituya el enorme avance que ocurre en el cerebro cuando se falla y se vuelve a empezar. Se falla y se vuelve a empezar. Se falla y se vuelve a empezar. Eso es insustituible. La disciplina nace del interés, del niño que falla y vuelve a intentar y que dice, tal vez tenga que hacerlo más seguido. Perfecto, perfecto, viene de ti y en un siguiente paso será, bueno, ¿a quién podemos encontrar que te ayude a pulir esas habilidades? ¿Qué te parece si vamos a ver una clase muestra de esto? O como decía, si el interés no es luego gastar en ello, o no encuentran algo de su edad o cercano. Es decir, si como adulto sientes que la decisión requiere analizar muchísimas otras cosas, sí pueden ir a entrevistar o ir a un museo de eso, o ver una película sobre alguien que ejecute eso. Hay muchas cosas que pueden ocurrir en el cerebro que siguen pavimentando y que van a lo siguiente. No estás postergando el talento de un niño por decirle antes, vamos a ir al museo de tal, si tanto te gusta, o vamos a conocer a fulanito de tal, vamos a ver si da entrevistas, o vamos a ir al lugar donde trabaja fulano y le puedes preguntar al respecto de eso que a ti te interesa. Vamos a entrevistarlo, vamos a jugar, vamos a conocerlo, vamos a ver este documental. No estás postergando su talento, estás permitiendo que el talento haga una pavimentación que sí va a llevar al dominio del talento. Empecé esta charla comentándote sobre las cosas que yo hice y recuerda que soy egresada de Niñoscopio y este modelo educativo que idearon mis papás estaba dirigido a ello, a que los niños no perdieran la flexibilidad mental, a que los niños usaran sus emociones de manera útil y para eso los papás lo tienen que hacer. Y número 3, para que el dominio del talento surgiera a partir del proceso natural que gesta el talento, que es el chispazo, es ese interés que lleva a voltear hacia un lugar, esa práctica profunda que viene del interés de fallé y vuelvo a empezar, fallé y vuelvo a empezar. Y finalmente, Niñoscopio lo que hacía era conectarnos con un profesional que ya viviera de ese talento, para que el niño entonces tuviera el referente, no de quien da clasecitas, sino de una verdadera figura o un maestro instructor que le pudiera inspirar en todos los aspectos de la habilidad que desea desarrollar. Y cuando desarrolle esa habilidad, repito, y con eso cierro, no es que eso ya esté marcando su vocación en la vida. Ese conjunto de habilidades pueden mezclarse con otras y terminar en una siguiente cosa. Un niño que practicó fútbol en su infancia no necesariamente quiera ser futbolista, al menos puede ser que lo diga ahora sí, pero si nada lo decepciona, puede ser que esa habilidad que hace tremendas conexiones en el cerebro, no solamente es una coordinación física, el fútbol también implica un desarrollo mental, junto con otras habilidades en la vida, lo llevarán a X profesión o anhelo o proyecto que desee ejecutar, pero las habilidades aprendidas no son desgastes de los papás, no son malas inversiones. Todas las habilidades aprendidas son la combinación que hacen único a tu hijo y que lo harán único en aquello que quiera desarrollarse. ¿Y cuándo se desarrolla el talento? En el momento en el que nace el interés. No metiéndolo en una clase, no haciendo un gasto innecesario, sino observando y viendo hasta dónde llega. Observando y viendo hasta dónde llega. Y por supuesto, dándole un ejemplo a seguir de qué hacer con sus emociones. Para que las emociones no le metan el pie, sino que las emociones impulsen la calidad de información
que tendrá acceso en su cabeza. Esas son las 3 claves del talento. En este momento, 8:30, está publicándose en el muro de Padres Aliados un regalo para ustedes. Lo pusimos en forma de